En lo profundo de la región guaraní, donde la mitología se entrelaza con la realidad, se encuentra la legendaria historia de Luisón. Este ser, también conocido como Huicho, Luisón o Luiso en la lengua guaraní, es el séptimo de los 7 monstruos que nacieron de la unión de Tau y Queraná, una maldición que pesó sobre esta pareja ancestral. La historia de Luisón es una mezcla de temor y fascinación en la cultura guaraní, especialmente en Paraguay, el noreste de Argentina, el sur de Santa Cruz Chaco boliviano y varios estados de Brasil, como Mato Grosso do Sul, Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná. La creencia popular sostiene que el séptimo hijo varón de una familia con exactamente 7 hijos varones, sin excepciones, está destinado a convertirse en el Luisón una vez que alcanza los 15 años. Luisón, siendo el séptimo hijo de Tau y Queraná, cargó con la peor maldición heredada de sus padres. Su nombre solo evoca terror y desesperación. Este ser espeluznante se ubica en la encrucijada entre la vida y la muerte, y es el monstruo más temido y aborrecido de entre los seres malditos. A diferencia de otros mitos relacionados, que a veces traen justicia o venganza, el Luisón no tiene un propósito claro. No protege la flora ni la fauna, ni castiga a quienes se exceden en sus acciones. Su única intención parece ser sembrar el miedo y la desesperación. El Luisón se convierte en una pesadilla viviente que juega con el destino de las almas, haciendo que cualquier intervención suya sea irremediable y aterradora. Los viernes y martes, al caer la noche y comenzar a extenderse las sombras, el Luisón sale de su refugio oscuro. En ese momento, pierde su forma humana y se transforma en una bestia, un perro de aspecto horrendo, con dientes afilados y una mirada diabólica. Se dirige a los cementerios, donde se revuelca sobre los cadáveres y se alimenta de ellos. A la medianoche, con ojos relampagueantes, sale en busca de seres humanos para convertirlos en otros Luisones, y lo logra asustándolos y pasando por debajo de las piernas de aquellos a quienes sorprende en su maléfico paseo nocturno. En ocasiones, jaurías enteras de perros lo persiguen, ladrando sin atreverse a acercarse por el terror que les inspira. Un olor nauseabundo lo acompaña, y su aspecto helaría la sangre de cualquiera que lo encontrara. Su andar maldito termina con la llegada del nuevo día, cuando recupera su forma humana. En ese momento, se le ve sucio, agotado, esquivo, con una mirada de tristeza y cabello desaliñado. La gente no sabe si sentir lástima o miedo ante la duda de si es un Luisón o no. El Luisón es como los vampiros en cuanto a la reacción que provoca, todos se santiguan y guardan silencio al sentir su presencia. Es el hombre lobo de las pesadillas, capaz de arrebatar la humanidad de las personas, convirtiéndolas en bestias demoníacas. Devora la carne de los muertos y el alma de los vivos. En la mitología guaraní, no hay desgracia mayor que la de encontrarse con esta temible bestia. Los Luisones se distinguen por una mandíbula pronunciada, venas muy marcadas, cabello oscuro y delgado, y cicatrices en el rostro desde la niñez. En su forma de bestia, son similares a perros de gran tamaño, parecidos a los hombres lobo europeos, flacos y feos, con mal olor y un cabello que parece humano. Tienen 3 dedos con grandes garras en sus patas, ojos blancos con pupilas rojas como la sangre, y dejan una marca de 3 rasguños enormes por donde pasan. Los días después de su transformación, se recuperan, volviendo a parecer personas normales, aunque las pupilas rojas persisten, sembrando la duda y el temor. La historia de Luisón es una de las más tenebrosas de la mitología guaraní, una leyenda que sigue atormentando las noches de quienes viven en la región y un recordatorio de que, a veces, la realidad y la fantasía se entrelazan de formas que desafían la lógica y el entendimiento humano. Se cuenta que, al nacer el Luisón, en los cielos brillaron las 7 cabrillas, un grupo de estrellas, como señal de que la maldición que afligía a Tau y Queraná había llegado a su fin. Sin embargo, el mito persiste, y Luisón, junto con sus 6 hermanos, continúa aterrorizando la región guaraní. Si te ha gustado esta historia, regálanos un like y comparte. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para que sigas conociendo acerca de leyendas populares de los pueblos del mundo.